morning, everyone. Buena mañana. Un gusto tenerlo todo aquí en la casa del Señor. It's great having all you guys here in the house of the Lord. And we're going to start off reading in Galatians chapter 4, en el libro de Gálatas, capítulo 4, el 1 al 7, que dice así, it says, the word of God. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is a master of all, but is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. But when the fullness of the time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Verse 7. Therefore you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Porque nosotros somos herederos de Dios, es que tenemos libertad. Right? El domingo pasado celebramos la resurrección. Cuando él triunfó sobre la muerte, when he defeated sin and death. And because of that awesome gift, as heirs, we're free. Que estemos juntos. If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice in the same old lines, if you've been trying to feel the same old holes inside, there's a better life, there's a better life. If you got pain, it's a pain taker. If you feel lost, it's a way maker.
sobre la muerte, cuando Él triunfó, Señor, y resucitó. A través de todo eso, Señor, y tu amor infinito, es que nosotros podemos reclamar, declarar victoria sobre todo lo que nos aflige en este mundo, Señor. Y nosotros anhelamos el día en que tú vengas por nosotros, que nosotros estemos juntos contigo, Señor. Y nada más estamos gozosos de servir aquí en esta iglesia, Señor. Una iglesia que pone tu nombre, el nombre dado a los hombres, que es encima de todos, Jesucristo, Señor. Y ese nombre que nosotros levantamos aquí en esta iglesia, en esta comunidad. Que sea con este servicio, que nosotros venimos aquí con el corazón correcto, el espíritu correcto, contrito, reconociendo que no somos nada, Señor, si no fuera por eso, Señor. Gracias te damos. En tu nombre esplendoroso nosotros damos gracias. Amén. Se pueden sentar. You guys may be seated. It's great having everyone here, right, with us, whether it's in person or online. We're just so blessed to have you guys, right? Last Sunday we celebrated Passion Week with the culmination with Resurrection Sunday, and what a week, right? La semana pasada pudimos celebrar lo que fue el Domingo de Resurrección. Vimos una presentación aquí en el Aposento Alto que fue escrito por nuestro pastor y Orlando, que contribuyó mucho. Y qué precioso, ¿verdad? Ver esa historia, cómo se desenvolvió, right? Con respecto a los anuncios, ya nosotros regresamos a lo que es normal schedule, todo es regular, ¿verdad? Los miércoles los servicios aquí en la iglesia, los jueves con los Robles, Wednesday night services here in the church, Thursdays with the Robles, Friday nights youth, right? Okay, los viernes con los jóvenes y los domingos, ahora de nuevo vamos a reincorporar lo que es la escuela dominical. We're going to start again with Sunday school. However, vamos a tener two classes, ¿ok? Uno va a ser bajo la carpa para aquellos que quieran guardar más distancia social y que haya circulación de aire, ¿no? We're going to have one outside underneath the tent y otro en la cafetería. Another one in the cafeteria. Los dos, uno va a ser por Lázaro y el otro por Jorge, pero van a ocurrir a las 10 de la mañana. Every Sunday morning at 10 o'clock vamos a tener esos servicios de escuela dominicana en la cafetería y la carpa. All right, so we're excited to be getting back to normal. Ya pueden ver que abrimos los rolls, todo estamos listos para recibir lo que quieren reincorporarse con nosotros. I'm sorry. Hoy también vamos a celebrar, como pueden ver, la comunión. Tocaba el domingo pasado por cuestiones de servicio y el tiempo, lo dejamos para hoy. So we're going to be celebrating communion today. That's always a great thing for us to do, right? Le voy a pedir a mi hermano. Right? So next Sunday, we have a meeting, an administrative meeting to review the business of the church, right? So that's going to be next Sunday at 5 p.m. El domingo que viene a las 5 de la tarde vamos a tener una junta de negocio, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Claro, eso es para los miembros de la iglesia, pero ya saben, después de su servicio, vayan a su casa, almuercen, refresquense y a las 5 de la tarde pueden regresar para ser parte de eso. Ahora nos vamos a poner de pie en reverencia a la palabra del Señor, right? And we're going to stand in reverence to the Word of God. Le voy a pedir a mi hermano César. Él va a leer la Biblia en inglés. En un versículo, Hebreos 11:30, si me recuerdo bien. Yo lo voy a leer en español. By faith, the walls of Jericho fell down after they were encircled for 7 days. Y en español todo junto como es un solo versículo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Le voy a pedir a mi hermano Ernesto si pudiera guiarnos en oración, por favor. Padre, qué bueno, qué grande es Dios. Nosotros nos congregamos esta mañana, Señor, para celebrar tu nombre, Dios. Entendiendo, Padre, que tú eres Dios santo, 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 Señor. Y en reverencia a tu nombre, a tu presencia, nosotros queremos pedirte primeramente perdón, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor, y tenga bien, Señor, derramar de tu bendición sobre nuestras vidas en esta mañana. Se lo pedimos humildemente, Señor, te lo pedimos como decía nuestro hermano Jonathan, con corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Padre. Ahora, Padre, aumenta nuestra fe, Señor. De la manera que oraban los discípulos, Señor, nosotros también te pedimos, Señor, para que podamos ver, así como los muros de Jericó cayeron, podamos ver también los muros que rodean nuestras vidas, Señor. Si enfermedad, si algún trabajo que algún hermano necesita, si alguna necesidad, si alguna petición especial, cualquiera de estos muros que puedan caer, así como cayeron los de Jericó, también puedan caer aquellos muros que nos rodean, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos y te damos toda gloria. Amén. Amén.
Y así en un espíritu de adoración vamos a permanecer bien adorando al Rey de Reyes. Cuando le canto, la tierra se estremece, los unos cuando le adoro, se rompen las cadenas, los unos Ha sido fiel.
surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. That's why I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You take the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescue me and I will stand and see. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowning in perfect love. You rescue me and I will stand and sing. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a son of God. I am a child of God. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Así lo podemos cantar, Señor. Thank you, Father, because we are your sons and we can sing it. Gracias porque ya no somos esclavos del temor, Thank you because we're no longer slaves to fear. sino porque el Espíritu nos ha guiado a toda verdad. Because the Spirit has led us to all truth. Y cuando conocemos la verdad somos libres. And when we know the truth, we're free. Y ahora por amor te servimos. And now, because of your love, we serve you. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Thank you for your sacrifice on Calvary. Gracias porque un día tú entregaste tu cuerpo. Because one day you turned in your own body Gracias porque un día tú derramaste tu sangre and shed your blood one day. y lo hiciste por todos nosotros. And
And you did it for all of us. Y fue por amor. And it was because of love. Ayúdanos, Señor, ahora en este momento Help us now in this moment, en que nos vamos a acercar a estos elementos, which we're going to get close to these elements, a que podamos recordar to remember, y a que podamos proclamar el sacrificio de Cristo Jesús. proclaim the sacrifice of Christ Jesus. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Bless your people this morning. Lo rogamos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. You may be seated. Voy a pedirle a mi hermano Jorge Rodríguez que me ayude en esta mañana. We're going to ask George to help us out this morning. Y mientras Jorge llega acá, leo la palabra del Señor. And while George comes here, we're going to read from Scripture. Dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 11 a partir del verso 23. The Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11 from verse 23 says, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, For I received from the Lord that which I also delivered to you, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body, que por vosotros es partido. which is broken for you. Hacer esto en memoria de mí. Do this in remembrance of me. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, In the same manner, he also took the cup after supper, saying, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. This cup is the new covenant in my blood. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. This do as often as you drink it in remembrance of me. Voy a pedirle a mi hermano Jorge que él me ayude a entonces entregarle a todos. We're going to ask George to help us pass this over to everybody. Por favor. Recuerden que es un privilegio para nosotros, Remember, it's a privilege for us, para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, for all who have believed in Christ Jesus que hemos hecho de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, and made him our Lord and Savior, y para todos aquellos que en obediencia a Cristo han descendido a las aguas del bautismo. and for all those in obedience to him have also descended into baptismal waters. Corazón
Voy a pedir a mi hermano Jorge que él dé gracias por estos dos elementos, tanto por el pan como por el vino. Pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús, vino que representa la sangre de Jesús. Por favor, hermano. Señor y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias y sobre gracias, Señor. Gracias sobre todo porque estás en nuestras vidas. Gracias porque nos has amado desde el vientre de nuestras madres. Gracias por tu sacrificio vicario, por invitarnos a participar en este recuerdo tuyo, Señor. Que es tu sangre derramada, tu carne molida y atravesada, Señor, por cada una de nuestras miserias y nuestros pecados. Bendícela, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, este pan representa el cuerpo de Cristo Jesús. Brothers, this bread represents the body of Christ Jesus. El cuerpo de Cristo Jesús fue quebrantado en la cruz por cada uno de nosotros. His body which was broken for each and every one of us. Por eso en su nombre y en memoria de él es dado a vosotros. So in his name and remembrance to him, it's given to us. Comer del todos. Eat. Esta copa es la copa del nuevo pacto en la sangre de Jesús. This cup is the cup of the new covenant in the blood of Jesus Christ. La sangre de Jesús fue derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Which was shed for each and every one of us on the cross on Calvary. Por eso en su nombre y en memoria de él es dado a vosotros. That's why in his name and in remembrance to him, it's given to each and every one of us. Beber de ella todos. Drink. Dice el apóstol Pablo, The Apostle Paul says, así pues todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, for as often as you eat this bread and drink this cup, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. you proclaim the Lord's death till he comes. Oremos. Pray. Let's pray. Señor, te damos gracias por este momento. Lord, we thank you for this moment, Gracias por poder participar de estos elementos. for allowing us to participate in these two elements, Gracias por poder recordar for allowing us to remember que tú te entregaste por nosotros en la cruz. that you turned yourself into that cross for us. Tu cuerpo fue quebrantado, Your body was broken tu sangre fue derramada. and your blood was shed. Y ahí está nuestra redención, And that is where we find redemption, el perdón de nuestros pecados forgiveness for our sins, y la garantía, Señor, de una resurrección. and the guarantee of a resurrection. Permite, Señor, que este instante Allow for this moment. sea siempre especial en nuestras vidas May it always be special in our lives. y que siempre podamos proclamar el nombre de Jesús And may we always proclaim the name of Jesus como el único nombre en el cual hay salvación. as the only name in which there is salvation. Y es en su nombre que oramos en esta And mañana. it's in his name that we pray. Amén. Amen. Gracias, hermanos. Gracias, Jorge. Thank you, brothers. Bueno, el Señor les bendiga una vez más en esta mañana. Well, may the Lord bless you guys once more this morning. Bienvenidos a la normalidad. Welcome to what's normal. La semana pasada teníamos todo esto, ¿verdad? Bien transformado, Last week, the stage was transformed, pero esta semana hemos regresado ya a nuestras condiciones habituales. but now we're back to normal. Mientras nosotros estamos acá, While we're here, en la carpa está funcionando ya la escuela dominical. in the tent, we're already having our Sunday school. Este domingo tenemos una sola clase, This Sunday, we only have one class, pero el próximo domingo ya tendremos 2 clases. but next Sunday, we'll have 2 classes. ¿Ok? En la carpa estará el doctor Lázaro dando una clase acerca de Isaías In the tent, and then we'll have our brother Lazaro giving a class on Isaiah, y el próximo domingo estará el doctor Jorge and then we'll have George en la cafetería in the cafeteria con doctrina cristiana.
with Christian doctrine. Así que usted tiene dos elecciones a partir de la próxima semana, So you have two choices starting next week. pero sobre todo hay mucha alegría por poder regresar a la escuela dominical. But above all, it's with great joy that we're able to have Sunday school again. Así que espero que la iglesia siga respondiendo como ha respondido hasta ahora. So I hope the church continues to respond the way they have so far. Tenemos todos que seguir colaborando para regresar a nuestra habitualidad. We got to work together to get things as back to normal. Así que vamos a continuar con la serie que estábamos predicando acerca de los héroes de la fe. So we're going to continue in our series, Heroes of the Faith. Hicimos una breve pausa por las celebraciones de la Semana Santa, We paused, obviously, for Passion Week, pero hoy retomamos el tema. but now we're back on track. Y hoy ya estamos en el sermón número 12 de esta serie. This is the 12th one. En el último sermón In the last sermon, habíamos hablado del momento en el que Israel atraviesa el Mar Rojo. we spoke about when Israel crossed the Red Sea. Lo hace por tierra seca They did it as by dry land. y el autor de Hebreos nos dice And the author of Hebrews tells us, que esto fue a través de la fe. and it was by faith that they did this. El pueblo se vio atrapado por barreras geográficas. Geographically, they were trapped. Los egipcios venían tras ellos. The Egyptians were coming, closing in on them. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, However, God told Moses, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. why are you shouting out to me? Tell the people to go. Extiende tu mano, Extend your hand, divide las aguas divide the waters, y atraviesen el mar en seco. and cross as if by dry land. Y sin duda esto fue una prueba de obediencia y de fe. Without doubt, that was a test of obedience and faith. Ellos lo hicieron. They did it. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, And when the Egyptians tried to do the same, dice el autor de Hebreos que Dios cerró las aguas, the author of Hebrews says that God closed the waters, que todos murieron ahogados, that all were drowned, que Dios se glorificó en Faraón y en sus carros, that God was glorified on the Pharaoh and his chariots, como le había dicho antes a Moisés. just as he had proclaimed to him previously. Y hoy nos toca mirar el próximo evento Now we're going to look at the next event que cita el autor de Hebreos para hablarnos de la fe. that the author of Hebrews mentioned. Y es el momento de la toma de Jericó, And it's the time in which they overtake Jericho, cuando comienza la conquista de la tierra prometida. when the conquest for the promised land really starts to take shape. Ya el autor de Hebreos nos ha hablado The author of Hebrews has told us de la promesa que le había dado a Abraham about the promise that had been given to Abraham sobre toda aquella tierra de Canaán, about that land of Canaan que la entregaría a su descendencia. that was going to be turned into his descendants. Por fe Abraham lo creyó, By faith, they believed it, vivió en ella como un extranjero, dice. even though he lived as if a stranger within those lands. Luego lo creyeron sus descendientes, And later, his descendants also Isaac, believed Jacob. it. Isaac and Jacob. Dice que todos ellos creyeron y saludaron de lejos. Says that they embraced and confessed it from far, Creyeron en aquellas cosas. believing in those promises. Pero ahora estamos en el momento But now we're in the moment en que después que Israel sale de Egipto, in which just after Israel's left Egypt, después de haber salido de servidumbre y estar 40 años en el desierto, after having served as slaves and just wandered for 40 years in the desert, por fin entran a poseer aquella tierra. they finally go to take hold of that land. Ahora, si bien Dios ha entregado esta tierra a los hijos de Israel So if God has turned this land to the children of Israel, y lo hace en cumplimiento de la promesa, doing this to fulfill his promise, esta tierra no es una tierra deshabitada. this land isn't just a desolate land. Y entrar en posesión de ella And obviously to occupy it requiere igualmente fe y obediencia. is going to take faith and obedience. Una vez más, el pueblo de Israel Once more, the people of Israel está frente a un gran desafío are faced with this great challenge. y va a necesitar confiar en Dios And they're going to need to trust in God y obedecer la palabra de Dios. and obey his word. Y yo creo que tenemos que leer un poco más de esta historia And I think we got to read a little more about this story para poder entender bien. to truly understand it Y well. vamos a estar allí por Josué en el capítulo 6. Let's jump to Joshua chapter 6. Y vamos a ir leyendo en la medida que vamos avanzando en nuestro sermón. And we're going to read according to how we go along with our sermon. Quizás deberíamos leer los primeros 5 versículos. So let's read the first 5 verses. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in.
Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand, its king, and the mighty men of valor. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. You shall march around the city, all you men of war, you shall go around the city once. This you shall do 6 days. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. And 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. But the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow the trumpets. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. It shall come to pass when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, that all the people shall shout out with a great shout. Then the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up every man straight before him. Vamos a regresar al versículo 1 Let's go back to verse 1 y vamos a entender el desafío que representaba Jericó. and understand the challenge that was Jericho. Ahora, Jericó es considerado por muchos, It's considered by many, si no la ciudad más antigua, una de las más antiguas del mundo. if not the oldest city in the world, one of the oldest. Los estudios que se han hecho allí Studies show demuestran que Jericó por lo menos ha existido por 10.000 años. that it's existed for at least 10,000 years. Es una de las ciudades más antiguas. It's old. Y se encuentra a unos 27 kilómetros de Jerusalén. And it's 27 kilometers from Jerusalem. En la actualidad, Right now, in actuality, después de los acuerdos de Oslo, after the Noruega. Oslo Accords, Jericó está bajo el gobierno de lo que se conoce como la Autoridad Palestina. Jericho had previously been under Palestinian authority. Y se reconoce como la ciudad donde comienza la conquista de la tierra prometida. And it's known as a city where the conquest of the Promised Land started. Jericó se menciona más de 70 veces en la Biblia. It's mentioned over 70 times in Scripture. Y es el escenario de importantísimos acontecimientos en la Escritura. And it's the place where so many famous stories take place. He tenido la bendición de estar en Jericó I've had the blessing, privilege of being there y de ver un sicómoro porque allí vivía Saqueo. and to see where Zacchaeus was. Pero cada vez que he estado en Jericó, But every time I've gone to Jericho, siempre escucho hacer la misma pregunta al guía. I always hear the same question being asked to the guide. Y hoy quiero quitar un poco de mito sobre Jericó. And I just want to remove some like mythology around Jericho now. Cada vez que estamos allí, alguien hace esta pregunta. Every time I go there, someone says this. ¿Y existen las ruinas de las murallas de Jericó? Yeah, and the ruins of the walls of Jericho, are they there? Pero déjenme decirles algo. But let me explain something. Jericó no tenía murallas. Jericho didn't have a great wall per se. Ponga eso en su mente. Just understand that. Jericó no tenía murallas. It didn't have a fortified wall. Jericó tenía un muro. It had a wall, Y eso es muy diferente. which is very different to a fortified. No es lo mismo hablar de la muralla china It's not the same thing to compare the Great Wall of China que hablar del muro de Berlín. with the Berlin Wall. Estamos hablando de dos construcciones completamente diferentes. They're both completely different. ¿Verdad? Entendamos algunas cosas. Let's understand a few things. Estamos hablando de un evento que ocurrió hace 3.200 años atrás. This is an event that took place over 3,000 years ago. Y los muros de Jericó, And those walls, dada su antigüedad, since they were so old, no eran bloques rectangulares de piedra, they weren't cinder blocks, sino que el muro era de piedras naturales. but natural stones. Un muro que se construía amontonando piedras y tierra. A wall that was built literally getting stones and putting dirt over it, Y se hacía una gran pared. and you would form a large wall after a while. Se sabe que este muro We know that this wall tenía alrededor de 5 metros de alto, was at least 5 meters tall, 3 metros de ancho, 3 meters wide, y que también había un foso alrededor de ese muro and that it even had a pit around it, que tenía 8 metros de ancho. which was 8 meters wide. Las excavaciones en Jericó han comprobado esto.
So when people, the archaeologists studies have confirmed this. Pero era un muro de piedras. But it was made out of stones. No era una muralla de piedra It wasn't rectangular. a fortified cinder block fortress. Y hoy no parece mucho en nuestro mundo de tecnología, ¿verdad? Obviously, in today's terms, that's not anything special. Pero en aquel tiempo But back then, era una gran construcción it was tremendous to have y that le thing brindaba una gran seguridad a los habitantes de aquella ciudad. done. And it gave it great security to those people. Y les digo, en la actualidad las excavaciones han comprobado la existencia de ese muro. And as we said, in actuality, it's been confirmed. Archaeologists have confirmed that that existed. Incluso las piedras que se han encontrado, In fact, the stones that have been found, la forma en que se han hallado, the way in which they have found them, hablan como de un gran derrumbe. makes it forma en que cayeron. obvious that they had fallen from a height. Ahora, entendiendo ya que es un muro y no una muralla, So understanding that it's not a fortress, rather a wall. y la Biblia nunca habla de la muralla de Jericó, Scripture never mentions the fortress of Jericho, sino de los muros de Jericó. just the walls of Jericho. ¿Ok? Vamos a volver a leer entonces Josué capítulo 6 y versículo 1. Let's go back to Joshua 6:1. Y allí se nos dice con claridad And it's clear here que Jericó estaba bien cerrada. that Jericho was securely shut Y estaba bien cerrada por causa de los hijos de Israel. because of the children of Israel, Representaban una gran amenaza. who were a great threat to them. Nadie entraba, dice, ni salía de la ciudad. None went out and none came in. Así que nuevamente encontramos grandes barreras físicas So again, we find ourselves with a physical barrier, que parecen oponerse a Israel which obviously is against Israel y al propósito de Dios con Israel. and against God's purpose with them. Desde el punto de vista humano, From a human standpoint, Jericó parecía una ciudad inexpugnable, Jericho appeared to be impregnable, una ciudad sin ningún tipo de acceso viable without any viable access point que le permitiera a los israelitas conquistarla. that would permit them to actually conquer them. Pero vamos a ver cómo comienza el versículo 2. But let's look at verse 2. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 2? What's the first word in that verse? Es la palabra más. And. Y más es una conjunción adversativa. And here it's being used as an adverse conjunction. No soy tan bueno en español, Not heard that well in Spanish? en gramática. Oh, okay. Yeah, he's not Grammar. that good in grammar. All right. Pero una conjunción adversativa But an adverse conjunction expresa un nexo expresses a nexus, que es para restringir o restar importancia which is going to restrict or remove importance from a lo que ya se ha expresado. what has been said previously. Y voy a explicarlo para que me puedan entender. So I'm going to say it in another way. Si leyéramos el versículo 2, If we were to read verse 2, Josué dice, o Dios le dice a Josué, perdón, God tells Joshua, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. see, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of valor. Ahora, el más, Now that word, la and, conjunción más, that adverse conjunction, está and, entre las dos ideas. is between both ideas. Entre la idea del versículo 1 y la idea del versículo 2. The idea in verse 1 and verse 2. Y la segunda idea The second idea le resta importancia a la primera. is taking away importance from what was mentioned in verse 1. ¿Cuál es la primera idea que nos dice el versículo 1? What was the first idea presented in verse 1? Que Jericó está bien cerrada y nadie ni entra ni sale. That Jericho was well securely shut. No one's coming in, no one's coming out. La primera idea es que Jericó es inexpugnable. That they're fortified. Más. However, and Jehová ha entregado a Josué, a Jericó, a su rey y a sus varones. I have de given guerra. Jericho into your hand, its king and the mighty men of valor. ¿Entienden dónde está el problema con esta conjunción? Do you understand how to read that conjunction? Lo que nos está diciendo la palabra es What Scripture is telling us
que no importa cuán cerrado e inexpugnable sea Jericó, Doesn't matter how fortified, impregnable they are, si Dios ha determinado entregarlo en las manos de Josué. if God has determined to turn Por eso them into aparece your el hand. más. That's why that conjunction No is there. importa si Dios lo ha determinado. Doesn't matter if God has determined it to be so. Ahora, al igual que le he dicho en otras ocasiones, In the same way I've said it in other occasions, si yo les preguntara a ustedes, if I were to ask you, ¿cuántos lo creen? how many of you believe? Todos dirían, Everyone's going to say, amén, amen. ¿verdad? Y claro, lo decimos 3.200 años después, Of course, we're saying this 3,200 years after the porque fact, nosotros conocemos la historia. because we've read the results. Y sabemos que sí, que Dios entregó en manos de Josué aquella ciudad. And we know that, yes, God turned that town into Joshua. Pero como también siempre digo, But the way I've always said as well, ahora póngase usted en los zapatos de Josué y los let's israelitas. get in their shoes. Y usted tiene delante esta ciudad, And you have this city in front of you una ciudad con un gran muro, with a large wall, como habían pocas en aquel tiempo. the way you had never seen before. Very ¿Saben? few like that exist. Es fácil alardear de la fe, It's easy to boast about our faith. pero la gran realidad But the sad truth is, es que muchas veces nosotros tenemos delante de nosotros un Jericó, in our lives, a lot of times we face a Jericho un Jericó que tenemos que conquistar that we need to overcome, y que no sabemos cómo hacer, but we don't know how porque nos parece inexpugnable. because it seems impossible for us. Porque nuestra vista muchas veces está en la dificultad. Because our sight is in the problem Nuestra vista está en la altura del muro, and how tall that wall is, en el grueso del muro, how wide it is, en lo que nos impide conquistar. and how it's impossible to get over it. Sin embargo, Dios lo ha entregado en nuestras manos. However, God has given it to us. A veces se nos olvida quién fue el que nos llevó hasta allí. Sometimes we forget who brought us there. Los israelitas no podían olvidar quién los había llevado hasta allí, The Israelites could not have forgotten who had brought them there, quién los había sacado de Egipto, who had removed them out of slavery in Egypt, quién los había guiado 40 años en el desierto, guided them 40 years in the wilderness, quién los guió a cruzar el Jordán who helped them cross the Jordan y quién los había traído delante de aquella ciudad de Jericó. and put them right in front of Jericho. Miren, Dios le dio a Josué instrucciones precisas God gave Joshua precise instructions de lo que Josué tenía que hacer about what he needed to do para poder conquistar aquella ciudad. to conquer these people. Los versículos del 3 al 5, ahí están esas instrucciones. Verses 3 to 5 show the instructions. Eran las siguientes. They were as follows. Durante 6 días, For 6 days, todos los hombres de guerra deberían darle una vuelta a la ciudad. all you men of war shall go around the city once, Los hombres armados iban delante del arca del pacto and 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark, y la retaguardia iba detrás. and the other ones were in the rear. También irían 7 sacerdotes con 7 cuernos de carneros. And we had those 7 priests with 7 trumpets of ram's horns. Iban delante del arca del pacto, They were before the ark. sonaban las bocinas constantemente They were just making them sound mientras le constantly daban la vuelta a la ciudad, while they marched around the city. y todos los israelitas tenían que permanecer en silencio. And all of the Israelites were supposed to remain silent. Luego, al séptimo día, On the 7th day, darían no una vuelta, sino 7 vueltas alrededor de la ciudad. they weren't going to go around it once. Y entonces los sacerdotes tocarían las bocinas prolongadamente. But they were going to go around it 7 times and then blow the trumpets for a long blast. Y cuando Josué diera la orden, And when Joshua were to give the order, todo el pueblo entonces tenía que gritar a gran voz all the people were to shout with a great shout. y caerían los muros. Then the wall of the city will fall down flat. Y de verdad yo quiero ahora pedirte que empieces a pensar como un estratega militar. So let's put on our military strategist hat on. Y desde el punto de vista lógico, From a logical standpoint, yo quisiera que alguien pudiera decirme qué sentido tiene este plan. I'd love for someone to explain the logic behind this plan. Alguien que me explique Someone. cuál es la lógica de darle una vuelta por 6 días a los muros de una ciudad, Where's the logic to just marching around a city 6 times? tocando las bocinas de un carnero. Sounding ram's horns. Y luego el último día, And on the 7th day, en vez de darle una vuelta, darle 7, let's do 7 trips around this city, tocar
blowing on these horns, el cuerno prolongadamente, then do one long blast on that horn, el pueblo gritar the people to do a great shout, y creer entonces que esos muros iban a caer. and then believe, trust that those walls are going to fall down. Honestamente, hermanos, pregúntense, Honestly, ask yourself, desde el punto de vista lógico, from a logical standpoint, ¿qué sentido tiene eso? does it make sense? ¿Ustedes se pueden imaginar cómo estarían los habitantes de Jericó? Could you imagine how those inhabitants of Jericho were? ¿Alguno que se asomara por allí arriba del muro? Someone who may have gone into the wall and looked over, Y todos los días estuviera viendo a aquel grupo de gente dándole la vuelta a la ciudad, Dice- sonando una bocina. group of people just marching around, blowing on horns. Y dirían, ¿y esto qué están haciendo? They say, what's going on? ¿De qué se trata todo esto? What are they doing? Nosotros nos estamos preparando para un ataque militar. We're getting ready for a war. Y esta gente lo que están es dándonos todos los días una vuelta alrededor de la ciudad, And these people are just marching around the city, cargando una caja, que era el arca. carrying this box, the ark. ¿Qué sentido tenía? What logic? ¿Cómo podría trabajar psicológicamente eso en los habitantes de Jericó? How's that going to work psychologically on those inhabitants of Jericho? Y luego el séptimo día And on that seventh day, eran 7 vueltas. they just marched 7 times. La misma historia, pero ahora 7 veces. The same story, but 7 times. Y después que todo el mundo empezara a gritar. And then everyone started screaming. Pero, ¿realmente qué lógica militar existe en esto? What military logic is there with that? Ninguna. None. Pero no se trata de lógica. But it's not about logic. Se trata de fe y de obediencia. Rather, faith and obedience. Y no estamos hablando de fe y obediencia para un solo momento, We're not talking about faith and obedience for a moment, para un instante, for an instance, sino para todo un proceso. but for a whole process Un proceso que demanda constantemente fe, that demands constant faith, constantemente certeza y convicción certainty and conviction constantly que sucederá lo que Dios ha dicho. that what God has said is going to take place. La conclusión de lo que dijo Dios The conclusion of what God had said era que aquellos muros caerían. was that those walls were going to fall flat. ¿Cómo ustedes creen que habrá recibido esa palabra Josué y los israelitas? How do you think Joshua and the Israelites received that? La Biblia no dice que ninguno de ellos discutió con Dios, Scripture doesn't mention that any of them fought, sino que obedecieron a Dios. rather that they all obeyed. Miren, hermanos, es importante notar algo. It's important to note something. La fe descansa en lo que Dios ha dicho y no en lo que yo declaro. Faith rests on what God has said rather than what I declare. Voy a repetir esto. I'll say it again. La fe descansa en lo que ha dicho Dios y no en lo que digo yo. Faith rests on what God has said, not what I have said. Mi certeza y mi convicción My certainty and conviction no es lo que yo deseo y declaro por fe. is not what I want and declare in faith. La certeza del verdadero Hijo de Dios It's the certainty of a true Son of God. es en lo que Dios ha dicho, Is in what God has said, es en lo que Dios ha prometido. what He has promised. Y descansa en un principio muy simple. And it rests in a very simple principle. Si Dios lo ha dicho, If God has said it, si Dios lo ha determinado, if He has determined it, yo lo creo, I believe it. Él lo hará He shall do it. y yo solo obedezco y espero. And I just obey and wait. Eso es fe. That is faith. Si usted nota lo que dice el autor de Hebreos, se dará cuenta de lo que yo le estoy diciendo. If you notice what the author of Hebrews is singling out here, you're going to notice what I'm trying to explain. Vamos a regresar allí a Hebreos 11:30. Let's go back to Hebrews 11:30. ¿Cuál es la idea principal de este versículo? What's the main idea of this verse? Pues la idea principal de este versículo es que por la fe cayeron los muros de Jericó. The main idea is that by faith, those walls of Jericho fell down. Esa es la idea principal de ese texto. That's the main idea of that verse. Sin embargo, However, el autor hace una aclaración importante the author makes a special distinction that's important para acotar algo sobre la fe. to single out something important about faith. Miren, el autor de Hebreos podía haber escrito la mitad de este versículo y no pierde sentido. He could have just written half of the verse and it would have been perfectly fine. Él podía haber dicho, por la fe cayeron los muros de Jericó. Simply, by faith, the walls of Jericho fell down, period.
y hubiera podido seguir adelante con su tema. And then he could have gone to the next hero of the faith. No pierde sentido. It would not lose meaning. Sin embargo, el autor de Hebreo agrega algo más. However, he adds something else. Y a veces perdemos estas cosas que son pequeños tesoros en la palabra. And sometimes we lose sight of these small treasures. Porque el autor de Hebreo aclara Because the author of Hebrews, he clarifies que esto ocurrió that this happened después de rodearlo 7 días. after they were encircled for 7 days. ¿Y por qué lo aclara? And why does he clarify this? La palabra después That word after es un adverbio de tiempo. is an adverb that has to do with time. Y es un adverbio de tiempo que condiciona al verbo de esa Yeah. oración. Conditions the verb of that sentence, Y es el verbo cayeron. which in this case the verb is to fall down. Cayeron después. These walls fell down after. Cayeron después. They fell down after. Si los israelitas no hubieran obedecido, If those people would have not obeyed si ellos no hubieran obedecido las órdenes que recibió Josué, those specific orders, instructions that Joshua had received, la instrucción directa que había dado Dios de cómo hacer, the direct instruction on how to do it, si no hubieran creído, if they would have not believed, los muros jamás hubieran caído. those walls would have never fallen. Por eso el autor de Hebreos That's why the author of Hebrews, aclara que por la fe cayeron los muros de Jericó, he clarifies that by faith those walls fell down, pero fue después but it was after que los rodearon 7 días. they were encircled for 7 days. Después de haber creído, After believing, después de haber obedecido. after obeying. Así que la fe se trata de creer y de obedecer. So faith has to do with not just believing, but obeying. Si usted lee, ¿verdad?, toda la historia allí en el capítulo 6, If you were to read the whole story in chapter 6 of Joshua, usted va a ver que nadie cuestionó ni protestó, you're going to see that no one questioned or protested. sino que el pueblo creyó y obedeció. Rather, they all obeyed and believed. Y por 6 días le dieron la vuelta a Jericó, And for 6 days, they marched around Jericho cada día. every day, Y tenían que guardar silencio, being quiet. They were quiet while they were doing that, calladitos, dándole la vuelta a Jericó. silently, just marching around. Solo era el sonido de las bocinas. Just those ram's horns were sounding. 6 días. 6 days. Yo me imagino, ¿verdad?, a alguien en el campamento de Israel diciendo, ¿y esto qué? I imagine some people within the Israelites saying, what are we ¿De doing? qué se trata esto? Why are we doing this? Pero obedecieron a Dios. But they obeyed. Y el 7º día le dan las 7 vueltas. And on that 7th day, they went around 7 times. Y entonces los sacerdotes tocan prolongadamente And then they did one loud blast of those horns. y el pueblo comienza a gritar a viva voz And the people did a great shout. y caen los muros de And the Jericó. walls fell down. Josué capítulo 6, versículo 20. Joshua 6:20. Dice, entonces el pueblo gritó So the people shouted y los sacerdotes tocaron las bocinas. when the priests blew the trumpets. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, And it happened when the people heard the sound of the trumpet. gritó con gran vocerío. And the people shouted with a great shout. ¿Y qué pasó? What happened? El muro se derrumbó That the wall fell down flat. y el pueblo subió luego a la ciudad, Then the people went up into the city, cada uno derecho hacia adelante, every man straight before him, y la tomaron. and they took the city. Eso quiere decir que el pueblo de Israel verdaderamente había rodeado toda la ciudad. That means that the people of Israel had literally circled the city. Y en el momento que todas aquellas piedras se desmoronaron, And in the moment in which all those stones just fell down flat, cada uno fue recto hacia adelante each man went straight. y por todos los lados Jericó fue tomada. And Jericho was literally overtaken by all angles. Déjeme decirle que cuando el autor de Hebreos usa esta palabra, cayeron, When the author of Hebrews uses that word for fell down, es una palabra griega que quiere decir de arriba hasta abajo. it's from a Greek word that says from the top. No es que cayó un pedacito, Wasn't that part of it fell, no es que se derrumbó un poquitito, or a little bit came off, literalmente se desmoronó. but like it says here, fell down flat. ¿Ustedes recuerdan esa imagen de cuando cayeron las Torres Gemelas? You remember when 9/11 happened and those towers fell? Es una imagen
terrorífica. It's horrifying. Pero esa imagen que la torre es así, se desmorona completa de arriba abajo. You could just remember that tower literally fallen. Algo así es lo que quiere decir ese verbo. Something like that is what this verse says. Los muros de Jericó cayeron completamente. The walls of Jericho fell down flat. Y ahora la pregunta es, ¿cómo aplica esto a mi vida? So now the question is, how do I apply this in my life? Bueno, la historia de la caída de los muros de Jericó So the story about these walls of Jericho, es otro de esos ejemplos que usa el autor de Hebreo it's another one of those examples that the author of Hebrews uses para hablarnos de una fe que obedece, to talk about a faith that obeys, para hablarnos de una fe que se sujeta a lo que Dios ha dicho. that holds on to what God has ordered. Esta historia nos demuestra The story shows que la fe no es un acto de un momento, that faith isn't an act of a moment ni una declaración de un instante, or a declaration in one instant, sino una sujeción a Dios en los procesos de la vida. but it's a continuous following in all aspects of your life. Cada rato alguien tiene por ahí un momento de fe. Every once in a while, someone has a moment of faith. 5 minutos donde se le sube la fe hasta lo último. 5 moments when they're the most faithful person. Y actuamos en un instante en fe, And in a moment, we act in faith, o decimos cosas, or we say things. pero realmente la fe, But in reality, faith, la verdadera fe es la que nos sostiene en todos los procesos de la vida. true faith, is what holds on to us in all times of our lives. Porque no se trata de tener fe hoy It's not just about having faith today y mañana no tener fe. and tomorrow not having it. Se trata de una fe que me acompaña It's about a faith that's going with me en todo tiempo de mi vida. at all times of my life. Y la vida es de procesos. And life is about processes. Miren, a tu vida llega todos los días situaciones We're going to have situations every day que van a poner tu fe a prueba. that will test our faith. Cada rato vamos a tener uno de esos problemas We're going to have those problems all the time que nos parece que tenemos un Jericó frente a nosotros. that feel like a Jericho. Un Jericó que no sabemos por dónde le vamos a entrar. A Jericho that we don't know how we're going to get into this, attack it. Muchas veces nuestra vista está solo en el muro. A lot of times our sight is just on that wall. ¿Saben? En la consejería pastoral, In my pastoral ministry, cada counseling, rato yo me encuentro con alguien I have a lot of people who come to me at times que me cuenta su problema that they, share their burdens with me, y después me dice, and then they ask me, y no sé qué hacer ahora, but pastor. I don't know what to do now, pastor. No sé qué voy a hacer. I don't know what I'm going to do. Y yo quiero decirte algo. And I want to tell you something. No es que tu problema no sea serio. It's not that your problem isn't serious. No es que la situación no es real. It's not that the situation isn't true. Jericó era real delante de los israelitas. Jericho was a reality in front of Israel. Ahí estaba. It was right there. Pero nuestro Dios But our God siempre va a tener para nosotros una palabra, is always going to have a word for us, una promesa, a promise. y nos va a ayudar a salir adelante. He's going to help us move forward. Y ahí es donde está la fe. And that's where faith is found. Cuando yo tengo esos problemas, When I have those problems, hay algunos problemas que yo le llamo los problemas erizo. I have some issues that I call the problems that I get goosebumps. ¿Sabe? Un erizo está lleno de púas, Oh, I'm sorry, he's De talking espinas. about, espinas. it's not a porcupine, but it's like the sea urchin that has a lot of spikes. It's a sea urchin, that's what he's talking about. ¿Ok? Y uno no sabe, tiene que cogerlo y uno dice, ¿y por dónde lo cojo? You say, how can I grab this sea urchin? Porque por todos los lugares que voy a meter mi mano me puedo pinchar. It's got spikes everywhere. I could get pinched. Hay problemas que no sé por dónde le voy a entrar. There's issues where I don't know how to attack them. Israel no sabía por dónde le iba a entrar a Jericó. Israel didn't know how to enter Jericho, Pero Dios siempre tiene una palabra. but God always had a word. Dios Has a siempre word. va a tener algo. He's always going to have something, Y me toca confiar. and I have to trust. No existe ni una sola situación en la vida de cualquier ser humano There's not a single situation in the life of any person que Dios no tenga una respuesta. for which God doesn't have an answer. Cada rato alguien dice por ahí, I hear it said all the time.
Todo tiene solución menos la muerte. Everything's got a solution except for death. Y yo digo, y hasta la muerte tiene solución. And I tell them, even death has a solution. Porque Dios trajo una solución para la Because muerte. God brought a solution for that. Así que todo tiene solución en Cristo. So everything has solution in Christ. Pero tengo que estar consciente But I have to be conscious que cualquier solución en mi vida that any solution in my life requiere fe y obediencia. requires faith and obedience. Requiere que yo me aprenda a sujetar a Dios. For me to learn to just hold on to Him. Miren, Josué y todo el pueblo podían haber escogido otra estrategia. Joshua himself could have said, I'm going to do things differently. Podían haber dicho que es esa tontera de estar dándole vueltas a una ciudad. That doesn't make sense to just circle a city. Vamos a ponernos a planear cómo es que podemos nosotros romper esas murallas. Let's plan. How are we going to attack these walls? Y eso es lo que hacemos nosotros. And that's what we do a lot of times. Muchas veces nos fajamos con el problema We fight that issue. porque no estamos oyendo lo que Dios ha dicho sobre nuestro problema. We're not hearing what God has told us about those problems. A veces no estamos escuchando a Dios. Many times we're not listening to God. Y tenemos que aprender a escuchar a Dios And we got to learn to listen to Him y a sujetarnos a and to Dios. hold on to Him. Josué y todo el pueblo confiaron en lo que Dios dijo. Joshua and all of the people trusted, Obedecieron a la palabra de Dios. obeyed His word. Le dieron una vuelta por 6 días. They did a circle every day. Al for 6 séptimo día days. 7 vueltas. On the seventh day, they did that circle 7 times, Y el muro cayó. and those walls fell down. El gran problema, Dios lo pulverizó. That impossible problem, God took care of it. Déjeme decirle que a mí cada rato Dios me sorprende. God surprised me all the time. Cada rato en uno de estos jericós que se me presentan, I have these Jerichos that come up to me all the time as well. veo como Dios derrumba murallas. But I see how God has made those walls fall down. Lo que a mí me parecía imposible, What I felt was impossible, Dios lo hizo rápidamente. God took care of it easily. Muchas veces Many times, te va a tocar darle 7 vueltas a tu problema you're going to have to encircle a problem 7 antes de times que tu problema se solucione. before the problem gets taken care of. ¿Saben la historia del general Naamán, el general sirio? Do you guys know the story of the Syrian general Naaman? El que fue a ver a Eliseo porque dice que tenía una lepra grande. The one who went to Elisha because he was leprous. Y Dios le dijo a Eliseo, And God told Elisha, ¿verdad? Dile a Naamán que vaya y se bañe 7 veces en el Jordán. just tell him to bathe himself 7 times in Y the se va a Jordan, curar su lepra. and he will be cured of his leprosy. Pero la historia dice que a Naamán aquello le pareció una tontería. But the story goes that Naaman thought that was a joke. Dijo que en Siria había mejores ríos. He said in Syria there were even better rivers. Se enojó He got mad y se fue. and he left. Y su problema continuó. And he stayed with the issue, the problem, Hasta que un siervo de él until one of his servants lo hace reflexionar. makes him reflect. Y cuando Naamán obedeció And when Naaman obeyed y se zambulló 7 veces en el Jordán, and he bathed himself, he washed himself 7 times, dice que su carne se restauró. says that the flesh was restored. Solo tenía que creer, All he needed to do was to believe solo tenía que obedecer, and obey. solo tenía que sujetarse a lo que Dios había dicho. Hold on to what God had said. Y eso mismo sucede con cada uno de nosotros. And that's the same thing that happens to each and every one of us. En todos estos problemas que a veces tenemos delante de nosotros, With all of these issues that we have, en ese Jericó que no sabemos cómo conquistar, with that Jericho that we don't know how to conquer it, solo nos toca confiar we just need to trust y obedecer, and obey, sujetarnos a nuestro Dios to hold on to God. y el muro caerá. And that wall will fall down. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, te damos gracias, Señor. Father, we thank you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Tu palabra nos inspira a creerte, Your word inspires us to believe, a sujetarnos a ti, Señor. to hold on to you. Tú eres el Dios que hace posible lo que a nosotros nos parece imposible. You're the God who makes the impossible possible. Y así como Israel tenía un Jericó delante, In the same way that they had Jericho in front of them con un gran muro, with this great wall, nosotros tenemos muchas veces, Señor, situaciones we have a lot of times in our lives que presentan gran dificultad, challenges that are too great, pero permite que nuestro oído esté atento a tu palabra, but allow us to keep our ears open to your word, a tu consejo para nuestra vida, to your counsel for our life. que aprendamos a escuchar y sujetarnos, And we learn to listen and hold on to.
Y no, Señor, a declarar lo que nosotros quisiéramos que sucediera en el problema, Not to declare what we want to happen with the issue, sino a escuchar qué es lo que tú has determinado. but to hear what you have determined. Y creer, Señor, que si tú has determinado algo, eso sucederá. And believe that if you determine something, it will happen. La fe es certeza y convicción en lo que se espera. The faith is certainty and conviction in what's hoped for. Y esperamos en lo que tú has dicho, And we're waiting for what you have promised. no en lo que yo declaro, Not what we declare. no en mis deseos, Not in my desires. sino en la voluntad tuya. Rather, your will. Tus deseos y tus pensamientos son más altos que los nuestros. Your will and thoughts are much higher than mine. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Help us trust you. Ayúdanos a darle quizás 7 vueltas a ese problema que hoy tenemos. Help us give 7 circles perhaps to those issues we're facing. Y a creer, Señor, que si somos obedientes, And to believe that if we're obedient, esos muros también caerán. those walls also will fall down Porque flat. para ti no hay nada que sea imposible. Because there's nothing impossible for you. Todo es posible si puedes creer. All things are possible. Pero creer en lo que tú has dicho, If we believe in what you have said, no en lo que yo deseo. not in what we desire. Nos sujetamos a ti, Señor. We hold on to you, Father. Bendice a tu pueblo Bless your people y bendice esta enseñanza en nuestras vidas. and bless this teaching in our lives. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Con eso terminamos en esta mañana.